Buenas tardes. Continuamos hablando, queridos amigos, de la revuelta de Igueste contra la pareja de la Guardia Provincial. Y tantas veces que he dicho, el 13 de agosto del año 1896. Y perdonen que siga siempre reivindicando la fecha, porque hay personas que se han expresado que eso fue por una época de Navidad, que sí, bueno, pero yo no estoy para corregir. Cualquier aportación que haga alguien, esa también es de utilidad. Pero yo me baso en lo que está escrito, en lo que dice, lo que tantas veces he comentado, el Consejo de Guerra. Bueno, pues hablar quiénes fueron los guardias que estaban implicados. Voy a hablar un poquito, no profundizando mucho en el tema, porque ya he dicho que sobre este suceso se podía escribir un libro. Creo que los hermanos Ríos podían hacer un buen guión y una excelente película de todo este acontecimiento, tal como se ha hecho películas importantes como Guarapo, etcétera, basados en una historia, en la condición o situación de La Gomera de aquella época. Y podíamos hablar de este guión, cómo era aquella época en Igueste y lo que sucedió. Pienso que esto sería una película magistral. Pero claro, no es mi competencia en este caso ni sugerir, posiblemente si llegara a sus manos ese tipo de información, se lo pensarían. Aunque el proyecto costará mucho dinero, pero por lo pronto los lugares geográficos están. Los personajes pues los tendrían que hacer otros, dijéramos, artistas o actores sobre lo que sucedió. Pero bien, empezaremos empiezo a comentar como mínimo que para que se sepa cómo se llamaban los guardias provinciales que Igueste en aquel día tuvo que enfrentarse a ellos. Los guardias no provinciales, los provinciales, por supuesto, los implicados en el tema se llamaban, noten, Silvestre Díaz Herrera, el primero, guardias primero de los provinciales, y Pedro Álvarez Chacón. Así, repito, Silvestre Díaz Herrera y Pedro Álvarez Chacón. Yo había dicho que cuando fueron heridos, ellos habían prometido que no dirían nada, etcétera, a cambio de devolverle las carabinas chatarreadas, bueno, lo que fuera. Y claro, ellos comunicaron a sus mandos en La Laguna que allí fueron al Hospital de los Dolores, pero al siguiente día creo que fueron trasladados al Hospital Militar, estando unos 15 días de baja allí, ingresados en el hospital, hospitalizados, y el otro 21 días. Bueno, esto después se sabe porque en el proceso del Consejo de Guerra, etcétera, etcétera, es cuando ya más o menos las autoridades correspondientes, los médicos correspondientes van informando, dando los partes a las autoridades mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues del hospital militar ya fueron dados de alta, ¿no? Bueno, pues decir que las personas que fueron detenidas, para no entrar en detalle, muchos más detalles, porque he tenido que repetir las cosas, pero que a veces no queda otra alternativa, para que quede bien claro. De los que fueron detenidos voy a mencionar ciertas personas. Fueron Simón Higueras Marrero, el alcalde pedáneo Pablo Marrero Cuello, Manuel Valdés Rodríguez, Lorenzo Valdés Alberto, Fernando Padrón Marrero, Juan Adrián Cuello Ramos. Aquí me paro. También a las anteriores personas que he citado,
sus familiares lo recordarán perfectamente, y yo también, a esta persona que acabo de mencionar, Juan Adrián Cuello Ramos, también por la cuenta que me toca, ese fue un antepasado mío. Segundo Pestano Batista, desen cuenta, Segundo Pestano Batista era el famoso escribano de la época en Igueste, era un hombre muy culto, sus documentos aparecen con aquella famosa caligrafía, era un hombre culto, también fue detenido. Santiago Oliva del Castillo, creo que este hombre fue casado con Chainés La Moja. Justo García, Francisco Rodríguez Castillo, Cristóbal García Sosa. Todos estos pasaron a San Carlos. Y también el juez suplente que tantas veces he comentado, José Núñez Pestano. También su hijo, Nicolás Núñez Pérez, era hijo de él, era un recluta, estaba en épocas de reclutamiento. Mujeres también que fueron a la cárcel de nombre Antonia María Portugués, María García León. ¿Recuerdan a Nacho Domingo el Campana? Casado con Salomé. Esta señora era hermana de él, porque Domingo era Domingo García León. Aquí dice María. Y recuerdan ustedes también a las que se conocía como las siriacas. Yo las conocí, por lo menos con 80 años, raspando cochinillo en los bardos amarillos en el lomo, cuando iba a ver a mi abuela Matilde, arriba a la Jiménez. Una se llamaba Antonia y la otra se llamaba Eloísa. Parece que las estoy viendo vestidas de mujer canaria, con los sombreritos al lado de pequeñitos y ese pañuelo con los nudos correspondientes, raspando cochinilla. Y que yo pasaba por la veredita, y como niño que era pequeño, lo más que me impresionaba era que una de ellas tenía una voz muy ronca. Claro, yo pues como niño, pues ustedes comprenderán, uno siempre con respeto a los mayores y al mismo tiempo con temor de pasar por aquel lugar. Bueno, María García León, las siriacas también, las dos hermanas de las siriacas, María del Castillo Rodríguez, por lo que me atañe, mi tatarabuela, Modesta Batista García, después Secundina Pérez García, esta mujer también se encontró en una situación en Igueste cuando había un señor que huía por las cuevas porque estaba siendo buscado para darle muerte cuando el movimiento nacional. Esta mujer ayudó mucho a este hombre que andaba por las cuevas y que ya explicaré en detalle qué es lo que sucedió. Y esta señora se encontró y agasajó a aquel hombre también. Miren por dónde. Después estaba también Carmen María Portuguesa, o Portugués, recluida también. Y Marcelina de León Martín. Después también finalmente detuvieron a Fermín Higuera Marrero, hermano del famoso cura. Pues todas estas personas, en total fueron 21 personas las que estuvieron detenidas, unos en San Carlos, los varones, y las mujeres en la Capitanía General. Y algunas estuvieron en la cárcel civil, pero que después, por razones, lo que fuera, las iban cambiando de un sitio a otro. Y algo muy curioso que quería comentar es que durante la estancia de 6 meses y pico que estuvieron allí, hasta que se inculpó Simón Higuera Marrero, que cargó con su la responsabilidad, como tantas veces he comentado, entonces las mandaron para el pueblo. También recordar a Margarita, aquella mujer que dio a luz y que llevó a su niño, también el de las mujeres. Porque ahí cuando se hacía este tipo de inspecciones y se le tomaba a todo el mundo por parejo, salvo los niños. No tengo constancia de que algún niño fuera detenido, ¿no? Porque serían menores y eso sería morirse también. Pero fue así, lo relato. Hombres
y mujeres. Y como nadie querría hablar, pues aquí a saco se los llevaban. Bueno, pues ahora comentarles que andando el tiempo, fueron otras personas acusadas, y voy a nombrarlas, porque a declarar, tuvieron que ir a declarar más de 30 personas. Incluso los alcaldes de Candelaria. Y hay un señor que se llamaba Secundino Delgado, que ese era secretario de la época, también tuvo que ir a declarar, citado por los tribunales, para ir a declarar. Pero acusados, no detenidos, sino fueron también acusados posteriormente, después, con el tiempo, se cita que es según el boletín oficial, y de acuerdo a una convocatoria del juez instructor, dice así, entre otras cosas, y leo textualmente, y disculpen que tenga que ir a la página: por edicto del juzgado de instrucción militar, inserto en el boletín oficial, se cita, llama en plaza a los paisanos vecinos de Igueste, don Juan Higuera, relacionado con la familia del cura Higuera. Por eso es que los provinciales, en una de las inspecciones, decían: ¿quién son los Higueras? Le dijeron a Hecho Juan el Guincho, ¿recuerdan? Que ya lo dije. Don Juan Higuera, a don Fermín Higuera, ya citado, a don Víctor Torres García, ese era el hermano de Juan Gabriel. Y también es curioso que aquí, en esta información, dice, también se estaban siendo acusados y se les mandaba para que en este caso comparecieran ante el juzgado para prestar declaraciones como acusado a don Juan Gabriel Torres García. Pero ya probablemente para ese entonces ya él estaba para Cuba. No sé con exactitud, pero ya esto creo que era con fecha del mes, el 23 de octubre, probablemente o estuviera ya en Cuba, o ya cuando le llegó la noticia al pueblo ya dijo él, esto no es aguantar más, hay que partir. Bueno, y después también aparece otro señor acusado como don José Cabrera, y ahora se dice para que en los términos de los 30 días comparezcan a responder de los cargos que le resulten en la causa que se instruye por insulto de obras a fuerza armada. Dos de ellos, Fermín Higuera Marrero y Víctor Torres León, figuran comprendidos en el expediente militar incoado, pero de momento no existe constancia de que ni estos ni los demás citados fuesen detenidos o encarcelados. Bueno, esto era durante el procesamiento, porque esto no fue fácil, esto tardaron años, unos cuantos años para que se cumpliera todo este tipo de cosas, se realizaran, porque esto no era de hoy para luego o de hoy para mañana. Bueno, pues finalmente decir, para ya no prolongar más el tema pues decir que finalmente el cura don Simón Higuera Marrero, para decir, dice que la sentencia exoneró a los guardias provinciales y a 3 de los civiles implicados, y solo condenó a los 2 hermanos, al presbítero sacerdote don Simón Higuera Marrero, a la pena de 12 años y un día de reclusión y meses de arresto mayor por delito de insulto y soborno a fuerza armada. Lo de soborno probablemente esté relacionado cuando él quiso negociar con los provinciales, pero que estos en este caso declararon como que les trató de sobornar. Él con buenas palabras lo que le pedía era que los soltaran, por favor, que vieran aquella situación y que vieran el pueblo lo que les estaba diciendo, ¿no? Bueno, pues es curioso que después a su hermano, a 4 años de prisión y correccional, al paisano don Fermín Higuera Marrero, por el desfrustrado cohecho,
Ahora dice, hay que tener en cuenta que esta sentencia fue elevada al Consejo Supremo de la Guerra y Marina, que lo aprobó meses después, tal como informó al Diario de Las Palmas el 24 de noviembre del año 1898. El sacerdote fue destinado a cumplir su condena en el penal de San Miguel y después también el de San Cristóbal. Y ahora dice que por la Dirección General de los Establecimientos Penales han sido destinados a cumplir su condena en los penales de San Miguel y San Agustín, perdón, no San Cristóbal, San Agustín, respectivamente, don Simón Higuera Marrero, a 12 años, un día de reclusión, y así sucesivamente. Pero bueno, acogiéndose a beneficios carcelarios, solo permaneció poco más de 4 años en el penal de San Miguel. Y esto ya lo informaban los diferentes periódicos de la época, etc. Bueno, pues, en total don Simón había permanecido en prisión, o permaneció 6 años y 8 meses. 6 años y 8 meses. Desde agosto del año 13, desde que fue detenido en agosto del año 1896 hasta abril del año 1903. En total la condena, que fue la que cumplió de condena, como he venido diciendo, fue 6 años y 8 meses. Bueno, así es que esto es lo que está relacionado con nuestra historia. Y recordar que el cura Simón Higuera Marrero nació en Igueste el 14 de mayo del año 1857, murió el 9 de diciembre del año 1920, cuando tenía 63 años. Bueno, pues todo esto, como he comentado, toda esta información que poseo, es para escribir un libro, pero que por ahora estamos pura y exclusivamente hablando de personas, de sucesos y de asuntos relacionados con nuestra historia. Pero que en el futuro probablemente se pueda hacer un libro, eso es indudable, para que sepamos mejor la construcción y la totalidad de nuestra historia. Bueno, pues hasta ahora he tenido que recurrir mucho a lo que tengo anotado, porque no es fácil memorizar, como ustedes saben, todos los detalles, y no quiero tampoco errar en dando información inexacta, porque creo que eso no me beneficiaría a mí, ni tampoco a ustedes, porque si uno falta a la verdad, mal asunto, ya no te pueden confiar en ti. Por eso es mejor decir siempre la verdad, aunque sea en contra de uno mismo lo que tengas que expresar. Pues nada, higuesteros, higuesteras, muchísimas gracias. Y en el futuro, después de haber cerrado esto de este acontecimiento, de esta sublevación, voy a seguir hablando de higuesteros que marcaron con precisión la historia de nuestro pueblo. Y hablaré en el próximo capítulo de un famoso higuestero que estuvo en Cuba. Y explicaré en detalle, bueno, estuvieron muchos y muchas historias tengo que contar de ellos, pero especialmente de este individuo que con una edad tan solo de 15 años se empeñó de que quería estar en Cuba junto con sus hermanos y su padre, y su madre le quitaba la idea. ¿Por qué? Porque los veía cuando regresaban vestidos de habaneros, vestidos de indianos, y felices, contentos, y él, claro, a una temprana edad, porque quería ser un hombre antes de tiempo. Voy a contar esa historia porque es muy importante, por lo que él pasó allí, por lo que vio. No dejen de seguirme para seguir aprendiendo en lo que está relacionado con nuestra historia de Igueste de las Bandas del Sur. Buenas tardes. Bueno.